Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy tenemos un programa de esos que hago de vez en cuando, que se llama Locus Pachis, que es este lugar de paz en el que viven agustinos, hijos de San Agustín. Dividimos el programa del mismo modo que siempre. Iniciaremos con San Agustín y después hablaremos de la historia de la orden, de la historia del monasterio de Nuestra Señora de Santa María de la Vid, que tiene una imagen impresionante. Y son lugares de una historia y de una riqueza espiritual tan grande que realmente merece la pena que todos lo conozcamos. Y en Hora et Labora, lo que hacen ellos, que no es poco, porque, y como resumen, les diré que este va a ser el programa de hoy. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con el padre Agustín, que realmente es el que nos va a poner al día de este gran monasterio del que nunca hemos hablado, porque ya saben que yo suelo hablar siempre cuando hablo de contemplativos masculinos, siempre cojo monjes. Pero también hemos hablado con franciscanos que tienen grandes monasterios hoy en día, como puede ser Guadalupe, como puede ser el más pequeño del mundo, el que fundó San Pedro de Alcántara. Entonces tenemos esos reductos donde viven ellos y a pesar de que salen y entran, por supuesto, y hacen vida de frailes, que es lo que son. Este va a ser el programa de hoy, día 2 de marzo, y agradecer a todos los que están aquí y a todos los que me ayudan siempre para este programa. Iniciemos la historia de San Agustín de Hipona de la mano de un hijo suyo, Agustín. Muy buenos días, Padre Agustín. Muy buenos días. Miren, yo normalmente suelo narrar muy brevemente o recordar la vida de un gran santo como puede ser San Agustín para toda la Iglesia, pero en este caso voy a ir de su mano, vamos a llamarlo así. Mire, San Agustín ha quedado para la historia como ese hombre culto que con palabras supo responder herejías de la época, porque esas no nos faltan nunca, follones de la época que no faltan nunca, y como su gran conversión, siendo ya mayor, siendo un hombre muy culto, muy exitoso, como lo dejó todo por el Señor. Y ¿cómo le costó? Le costó, porque usted me lo comentaba, le costó llegar a la verdad. Y era un hombre de paz, sin duda ninguna. Buscó la verdad y la paz hasta llegar. Y nunca olvidemos que tiene un capítulo entero en sus Confesiones, que es quizás el libro más publicado en el mundo, en que menciona lo que fue su madre. Su madre lloró tanto, Santa Mónica, que le llevó a la verdad. Padre Agustín, los agustinos tienen en todas sus comunidades ese sello de buscar la paz. Buscar la paz, y podríamos decir, que es quizá todavía más agustiniano, buscar la verdad. Pero el tema de Agustín fue la paz, sobre todo quizá cuando él ya tenía más edad y que él incluso tuvo que conseguir que la violencia, o sea, la guerra, que se avecinaba a Hipona, donde él vivía como obispo, que no destrozara la propia ciudad también, que así ocurrió.
O sea que el tema de la paz, sí, porque incluso Agustín viene a decir siempre que si no hay paz, no hay caridad. Pero por otra parte tampoco era un hombre así suave, apaciguado, lento. No, Sus escritos son animados. Era un hombre, íbamos a decir, activo, porque también los agustinos somos de vida activa, Sí. pero activo en el sentido que lo que él define como inquietud en su propia vida, y alguien lo ha criticado por el tema de esa palabra quizá, pero eso pues dice inquietum est cor nostrum, está inquieto mi corazón hasta que yo descanse en ti. O sea que Agustín era inquieto y por eso él ya de joven fue muy perseguidor de conseguir cultura, formarse. Pudo su padre pagarle un poco los estudios, aunque tuvieron que ayudar allí en Tagaste, que era la ciudad donde él nació. Y por eso Agustín toda la vida lo que vivió fue búsqueda, que es otra palabra muy bonita, para cómo entender él su incluso evangelización que hacía ya como obispo. Y San Agustín al final lo que ocurrió es que se rodeó no, como un imán, como decía el Papa anterior, se fue como rodeando de una serie de chicos que le fueron siguiendo y quisieron vivir con él, digamos a su manera. Eran sus alumnos. Entendido. Él era profesor de retórica, y él fue siempre el que iba, un poco como ahora hacemos los que nos toca ser priores, iba el primero, pero siempre le seguían grandísimos amigos. O sea, ha sido el hombre que nos ha enseñado a los agustinos que no se puede vivir en la vida, y también en la vida religiosa, sin amistad, sin amor. Por tanto, él buscó y tuvo pues a Alipio y otra serie de amigos muy íntimos que luego escribieron su vida, claro, o sea, que le divulgaron, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea que Agustín era totalmente, diríamos, inquieto. Y por eso esa frase que utiliza en sus confesiones, y que casi al comienzo de ellas, es para explicar cómo él ha seguido, quizá lo que antes comentaba, ha seguido siempre en toda su vida buscando la verdad. Y por eso cambió de muchos, digamos, diferentes grupos que podían llamarse religiosos, hasta que él, como muy bien has dicho, por ayuda de su madre y tal, y casi por su urgencia de su madre, que se convirtiera, que cambiara de vida, etcétera, que fueron esos 30 años de espera. Es que se dice pronto, porque hoy en día 30 años nos parece mucho, pero es que en aquella época no vivían 100, vivían menos. No, está claro, pero es que él cambió, pues, para la inquietud que decíamos antes, cambió mucho, digamos, de sus planteamientos. Iba buscando, y por ejemplo, cuando él conoció el texto de Cicerón y tal, eso fue casi su conversión a la filosofía y cosas así. Pero él, en realidad, hasta los 30 años, digamos que su madre estuvo llorando. Por eso cuando has dicho también que que Mónica lloraba, pues era porque quería. Había de fondo un tema muy curioso, que es, ella no quiso incluso bautizarle. Tanto no estaba claro, porque Agustín no se bautizó hasta los 30 años, incluso allá en Milán. Pero incluso con su hijo, y aquí entramos ya en otros temas, que al oír la vida de San Agustín mucha gente dice, pero él tenía un hijo, pues sí, y él incluso su propio hijo le acompañó ya dentro de su conversión para ir a bautizarse, y por eso su hijo murió luego a los 2 años o así de estar ya bautizado. Pero Agustín, y también yo creo que por influencia de su madre, que decía muy claro Mónica, sí, si mi hijo con el carácter que tiene y el estilo de él de vivir y tal, si él se bautiza, pues ya que será entonces convertido en un cristiano, será santo. Sabemos que eso es lo que nos da también el bautismo, y lo va a estar rompiendo, por decirlo así, cada poco, pues por su manera de ser. Entonces lo fueron dejando, y se fue dejando, que también era bastante común en ese siglo IV, de África. Y solamente le interrumpo con 2 cosas. Es curioso cómo desde el principio de la Iglesia siempre, y aquí claro tiramos de San Agustín toda la Iglesia, cómo tuvo que encontrar argumentos contra Pelayo, porque había el pelagianismo, que era una de las grandes herejías de la época.
sobre Cristo, y luego unas discusiones de caballo con San Jerónimo, que tampoco era dulce. Bueno, eran conocidos, por supuesto, y amigos, y ciertamente cada uno, y es una cosa para mí muy importante, intentaba acceder a la palabra de Dios con la mayor limpieza posible. Sí. Y por eso cuando Jerónimo estaba traduciendo, todos sabemos que cuando se traduce hay que ser muy serio con la verdad. O sea, claro, porque una sola palabra puede tener varios significados y a ver qué significado tú le das en tu traducción. Y ahí es donde entró en algunos momentos Agustín, con cartas siempre, no tenían esto que tenemos ahora de los teléfonos. Pues, Qué bien, porque así ha quedado. Y los móviles y tal. Pero en aquel tiempo era lento, pero esas cartas eran donde intentaba Agustín decirle, tal como lo has traducido, no responde exactamente al griego, que era lo que estaba traduciendo Jerónimo. Y entonces discutían, lógico, una especie de discusiones, pero luego ha parecido muy claro que siempre llegaron a casi, como decirse, perdonándose si levantaron un poco la voz. Porque Agustín tenía un carácter fuerte, sí, lo has dicho tú misma. Y San Jerónimo tampoco era dulce, que se le tengo muy no, estudiado. No, eso también está claro. Pero veis, gracias a eso seguro que esa traducción mejoró con estos diálogos que tuvieron los dos. Seguro. Pues, y yo creo que se respetaban mucho, eso sí, pero también se discutían bastante. Pero está muy bien porque hay que ser valiente para discutir. Sin embargo, fíjate que tú has citado antes a una, digamos, podríamos llamarla herejía, que él luchó contra ella, pero a él quizá, sobre todo hasta en el tiempo también, comienzo de su obispado y tal, fue Donato, fue los donatistas, sí. Sobre todo los que más más pelea. Era como una segunda iglesia cristiana y que estaban siempre en oposición a la línea que podíamos llamar nosotros católica. Sí. Y entonces ellos lo que buscaban también tenían un líder que era Donato, y que Agustín, cuando habló con él personalmente, quedó muy desilusionado, creía que era más nivelito. Sí. Y entonces, él él participó en ese grupo cuando era más joven, claro. Los donatistas. Y bueno, pues vamos entonces ya. Y recordemos que San Agustín fue arriano, que fue su primer acercamiento al cristianismo. Sí, exacto, sí. Y también con un cierto error de base, ¿no? En el concepto de Cristo en sí. Y fue él el que, su madre llorando, y es más difícil todavía acercarse a la verdad ya viniendo de una secta cristiana. Sí, o sea, Agustín fue esa especie de pelea de buscando la verdad, pues iba también entrando en diferentes caminos, que podríamos llamarlo, y él era cuando ya descubría, y digamos, de verdad. Pero él desde el principio creo que tuvo muy claro el tema de Cristo o de Jesús. Para él era lo que quería, tener esa especie, diríamos, de comunicación con él. Era muy exigente, porque él incluso a través de sus lecturas, que él solía leer sobre todo muchísimo por la noche, cuando ya se habían acabado quizá otras tareas, eso le ocurría incluso siendo obispo, o sea que él trabajaba durante todo el día, sobre todo ayudando a lo que se llamaba en aquel tiempo casi, o se llamaría hoy, hacer justicia, porque esa era una de las funciones que tenían los obispos entonces, pero luego él por la noche era cuando aprovechaba para también, digamos, ilustrarse, o sea, acompañar otros escritos, por ejemplo, estos diálogos con Jerónimo y también con otras personas. Y así llega él a la verdad. Y puede defenderla con argumentos y realmente llega a tratar con el Señor con esa naturalidad con que se ve en sus escritos. Pues vamos a pasar a la historia de la orden como tal, de la orden que él funda, más o menos, vas a llamarlo así. Vamos a descansar un poco para hacernos a la idea de quién es San Agustín y seguimos.
Ahora iniciamos, ese es lo que hoy en día es la Orden de San Agustín, que por supuesto no nace así por casualidad, empieza con él, y también sepamos que varias órdenes religiosas utilizan lo que se llamó la regla de San Agustín, lo que es la regla de San Agustín, que por ejemplo es la orden que tienen pues los premonstratenses, los jerónimos, los propios agustinos y varias más que se me escapan ahora, pero hablo de las grandes más antiguas quizás, más sólidas. La Orden de San Agustín ha sido fundamentalmente evangélica, ha llevado el Evangelio a muchísimos sitios y ha tenido mucha inquietud siempre por mantener el carisma de su fundador. Tienen escritos todos los que quieras, tienen las Confesiones, que es un libro más bien de divulgación para todos, pero es su propia conversión, que es, quiera que no, pues un paso gordo a la humildad. Tienen los sermones de San Agustín sobre cada tema, que son realmente espectaculares, porque te aclara la palabra de Dios de una manera preciosa. Y luego enseñanzas, yo qué sé, cuánto habría escrito San Agustín. Así nos quedamos y seguimos con el padre Agustín, de Santa María de la Vid. Seguimos, padre, en que él deja escrita una forma de vida, vamos a llamarlo así, ¿no? Que sería lo que hoy en día se llamaría la regla de San Agustín. Ajá, es lo que nosotros entendemos quizá por normas, pero normas claras. Históricamente, en el momento que vivía Agustín, y a su hermana también había entrado en una, digamos, modo de vida común con otras mujeres, y entonces le pidió a Agustín que a ver si le podía ayudar para que ella estaba encontrando dificultades de convivencia y demás. Y por tanto él es cuando escribe la regla. Es casi seguro, porque aquí también opiniones, que la regla de San Agustín es escrita para mujeres. Y después ya lo único se pasó al femenino y era para hombres. Y que no había grandes cambios, casi ninguno, excepción del género. ¿Qué ocurre? Que Agustín quiere dar a su hermana entonces unas normas para que la convivencia, para la vida común, para el rezo, para incluso cuando salen de casa, etcétera, todo eso aparece en la regla de una manera para mí muy clara y con mucha, digamos, también sabiduría a la hora de decir algunas normas, ¿no? Eso es lo que es una regla. Regla, incluso Mónica en un momento soñó que él iba a ir por una especie de regla, fíjate también, pero sería por un camino hacia el final y el encuentro de Dios. Pero cuando hablamos de reglas se asocia más con normas, ¿no? Y esas normas son las que tenemos nosotros desde el siglo V y que luego, como muy bien has dicho, pues otras congregaciones también las tienen. ¿Qué nos ocurre a los que la tenemos, la regla de San Agustín? Pues ciertamente cuando conocemos las otras reglas de otras instituciones, vemos que el carácter, el perfil de San Agustín se manifiesta. Sobre todo el respeto muchísimo a las personas. O sea, ahí cómo se puede convivir, si es posible, sin herir a nadie, queriendo al otro como más o tanto que a ti mismo, etcétera, etcétera. Y eso, ponerlo en regla y ponerlo en cumplimiento, es lo que se intenta a través de una regla. Que en muchos incluso lugares donde está la Orden de San Agustín, pues hay que irla leyendo, esa regla recordándola, podríamos decir, pues a veces de poco en poco, o en algunos momentos también más importantes. Se lee. Y por eso no sé si comenté en un momento contigo que cuando he estado yo ahora ahí en Zamora, donde está, sí, que ahí tienen ahora las monjas que son premostratenses, ellas tenían, porque la orden de los premostratenses o de los norbertinos les entregó la Iglesia la regla de San Agustín. Y la cumplen de tal manera, y así lo vi con esas monjas, que las leen todas las semanas, las repiten. Y el ejemplar que me enseñaron estaba bien usado, bien usado. Y es con esta con la que vemos la regla. Yo estuve dándolas allí unos 8 días, unos ejercicios a ellas, y he visto que respetaban de tal modo a la regla de San Agustín y entonces a la figura y al santo Agustín, casi tanto o más en algunas cosas que San Norberto, que era su fundador. Pero eso es una maravilla, porque realmente quiere decir que funciona, porque ha habido santos.
Claro. Ha habido gente que ha llegado al cielo. Entonces dices, bueno, pues si este camino funciona, pues adelante. Claro, sí. Y realmente a mí me emociona mucho cada vez que hablo con agustinas, que he hablado, hasta ahora he hablado siempre con agustinas, fíjese, tanto tiempo. Ay, ay, ay. Y y porque ellas como viven la vida de clausura, en general, vamos, las que yo he hablado siempre es clausura, y siempre les preocupa mucho esa frase del Señor, que seamos uno como tú y yo somos uno. Exacto. Eso lo Por tienen eso, a fuego. por eso has visto que el Papa León, lo que ha ido también en su lema y demás, ha utilizado eso mismo, ser uno en Cristo, Sí. vivir la unidad. Y cuando decimos vivir la unidad es lo que antes también tú insinuabas, vivir la paz, o sea, la convivencia, ¿no? El respeto al otro, y todo eso Agustín pues lo tuvo. Cuando hablas de la vida contemplativa nuestra, de la orden de San Agustín, porque estas monjas de vida contemplativa dependen de la orden, o sea, de Roma un poco, donde tenemos la central, son súper respetuosas, y sí, y probablemente ellas incluso le dan la regla igual todas las semanas, seguro, y a lo mejor más. ¿Por qué? Pues porque para ellas es un texto muy simple, muy sencillo, muy claro, de cómo deben tratar a la otra hermana que está a su lado, y cómo debe incluso, si ella tiene problemas, incluso cómo resolverlo, con quién hablar, etc. Así que nosotros tenemos también agustinas que son de vida activa, Sí. son las agustinas misioneras, que hace unos años pues tuvieron ahí 2 mártires y que son lo que les ha dado también una cierta fuerza. Y estas tienen también aquí en España una presencia fuerte de agustinas. Y hay otros grupos de agustinas Sí. que no son contemplativas, pero sí son de vida activa. Llevan colegios como nosotros y llevan otra serie también de actividades. Y luego están las agustinas recoletas. Exacto. Ahí ya entramos Hay varias en otra... familias, hay Bueno, ramas del árbol. sí. En realidad los recoletos, que casi ya fue bastante pronto, Sí. casi en el siglo XVI, cuando ellos pensaron que era bueno volver hacia atrás un poco, o sea, hacer la recolección, recolecto. Y por eso se solicitó en un capítulo, me parece que igual fue incluso en el de Dueñas, cuando se hizo ese capítulo, y ahí incluso Fray Luis de León fue el que se le encomendó que hiciera pues unas normas para que estos agustinos que querían vivir de una manera más estricta pudieran ir avanzando como una segunda orden, pero ellos hasta el siglo XVIII-XIX no se configuró definitivamente la orden recoleta. A día de hoy tenemos más o menos el número de personas que vivimos en la orden de San Agustín, orden recoleta, Sí. más o menos los mismos, pero ellos tienen o han tenido en algunos momentos una labor misionera más fuerte que nosotros. Bueno, Vale. se podría distinguir, porque nosotros tuvimos una provincia que era misionera, y que era la que estaba en Filipinas, y era la que nos salvó un poco de la desamortización de Mendizábal, porque el convento que había en Valladolid, que era entonces de la provincia de Filipinas, como Sí. enviaban misioneros a Oriente, pues se respetó y no lo tocaron. Y eso es lo que un poco no nos perjudicó tanto la desamortización a nivel de institución. Se salvaron por ahí, por Sí, Filipinas. no, pero no nosotros en general, se salvaron ellos, los que estaban en Filipinas. Sí. Pero los otros conventos, sí, por aquí pasó, por supuesto, porque aquí no estábamos todavía en la vid los agustinos, Sí. pero por otros sí, por supuesto, y eso es una de las, digamos, en la historia social y un poco de la Iglesia, lo que más perjudicó a muchísimas congregaciones, miles y miles de religiosos. Increíble. Que tuvieron que dejar sus conventos y dejarles, o sea, que no volvieron. Por ejemplo, donde yo estoy, el San Agustín, del monasterio de la Vid, aquí no volvieron ya los monjes premonstratenses que fueron expulsados en 1835. Es que fue un Y daño nosotros, terrible. claro, y nosotros vinimos después 30 años. Entonces pensamos ahí qué abandono hubo en un convento como este nuestro, que no llegó a destrozarse por poco, pues porque le invadía a la gente, en fin. Bueno, último punto sobre realmente los agustinos es un poco, claro, estamos en plena Cuaresma y es cómo se vive desde la orden la Cuaresma.
Bueno, como otros tiempos también que tenemos, ¿no?, en la Iglesia, pero para nosotros el tema de la Cuaresma pues es exactamente lo que todos los cristianos, yo ahí diría que en ese campo intentamos ser, pues, pobreza, tenemos que cumplir también nuestra pobreza, Sí. tenemos también que, o sea, ayuno, y lo cumplimos, incluso aquí donde yo vivo, pues tenemos lo que nos da la empresa que nos da la comida, respeta nuestros horarios de alimentación en este momento de Cuaresma. Las otras acciones que están asociadas con la Cuaresma, pues ahora cuando estamos leyendo todas las mañanas el breviario y rezando la oración de laudes, luego la oración de vísperas, luego la oración de intermedia antes de llegar Sí. la comida, pues en todas estas oraciones que hacemos, la reflexión que hacemos por la mañana de media hora también, en este momento de Cuaresma intentamos cumplirlo. Por eso mis hermanos que están aquí viviendo conmigo en la Liz, pues mañana salen 4 para Valladolid, porque van a ir a hacer un retiro de Cuaresma. Los que nos quedamos aquí en el monasterio es también por otras actividades y también por la situación que tenemos en este momento. Claro. O sea que la Cuaresma para nosotros es fundamental porque está asociada con la conversión. Claro, es que Y es un por eso concepto Agustín lo escribió, claro. Claro. Es que eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? Que es realmente una continua conversión. Exacto. Nosotros esa es una tarea que la tenemos muy marcada, porque Agustín recuerda su vida dándole el título de cambio, Sí. y la Cuaresma lo que nos lleva es a un cambio de vida para poder prepararnos para llegar a la Pascua, claro, un momento también de la vida de Cristo, ¿no? Y por eso para nosotros diríamos que casi la Cuaresma, que es el momento de la conversión, sería, mira, esto es lo propio de la Orden de San Agustín. Y se hace durante un tiempo breve y tal, pero él lo hizo pues toda la vida. Por eso lo que antes hablábamos de que él era muy inquieto, etcétera, era buscando, incluso ya siendo cristiano, siendo obispo, y él fue el que intentó, entre los obispos que se reunían en Cartago y demás, y que iba, tuvo que ir mucho y tal, evitar, por ejemplo, algo que a veces se hace en los monasterios, que uno hable del otro, que hable por la espalda, Claro. Todas esas cosas, comentar. Y por eso él tenía escrito muy claro donde él tenía su lugar de comida con sus hermanos, porque él vivió incluso en comunidad siendo obispo, Sí. como ahora lo está haciendo nuestro Papa. Sí, nos lo va a contar luego, porque eso me interesa. Nos va a interesar Entonces, a todos. Agustín escribió: el que hable mal de su hermano, que abandone este lugar. Vale. Algo así. Y por eso él lo hizo incluso cuando estaban reunidos obispos solos y que vio que algunos empezaban a criticar, que es la palabra que decimos mucho, ¿no? Sí. Y hablar del otro sin estar presente, Sí. y quizá no saber todo y tal. Y él dice que en un momento les dijo: me voy. Y se salió simplemente diciendo: no puedo estar donde estamos, digamos, hiriendo a otras personas a través de nuestras palabras. Y un último punto sobre Cuaresma que me parece fantástico, que es dentro de que esto la gente hay veces que cuando oye hablar de, claro, viven unos frailes en un edificio precioso, ahí están todos, cada uno a su bola, con perdón, pues me ha entendido. Y es un poco como San Agustín dice que hay que siempre volver al corazón y evitar ese pasarte el parecer al ser, tienen ustedes escrito, y evitar el individualismo. Sí, bueno, nosotros, lo nuestro es vida común. Sí. Cuando yo estaba ahora también viendo pues cómo nos hemos organizado esta nueva provincia y tal, pues tenemos incluso que se habla constantemente y casi a cuando se habla de nuestra norma de vida. El capítulo 2, por ejemplo, de lo que hemos de la provincia de San Juan de Sagún, el título entero es Comunión de Vida. Sí. Y comunión de vida es donde está nuestro carisma, que sería comunión de bienes, pero también comunión de comunidad, o sea, de grupo que vive junto, hermanos. Y también que hay que tener un proyecto de vida, pero comunitario, también personal, pero comunitario. Y ahí es donde se expresa nuestra fe, por supuesto. Y esto que lo tenemos que poner en los documentos muy claro escrito, pues lo bueno es llevarlo a la práctica. Pues vamos a pasar, Padre Agustín, vamos a dejar también ya
ya teniendo claro quién es un agustino y qué distintos agustinos hay, ahora vamos a pasar al lugar de Nuestra Señora de Santa María de la Vid. Vamos a escuchar un poco de música para centrarnos. Ahora nos vamos a ir guiados por el Padre Agustín al propio monasterio de Santa María de la Vid, que está en un pueblo pequeñito que se llama La Vid, a pocos kilómetros de Aranda de Duero, tocando el río Duero, desde luego, y bien claro que lo tienen ellos ahora. Y realmente es un monasterio precioso, muy antiguo, y del siglo XII, si no me equivoco, sí, del siglo XII, y realmente venía de los premonstratenses. Vamos a seguir la historia, que el hilo lo tiene el Padre Agustín muy claro. Seguimos, Padre Agustín, en este precioso monasterio. El conjunto monástico del monasterio de la Vid realmente es del siglo XII y estuvo pensado quizás para premonstratenses. Sí, pues fue fundado para premonstratenses, pero sí, en realidad surge de la nada, o sea, no había el terreno donde se levantó este monasterio, que incluso probablemente se llamaba La Vid como nombre, porque probablemente también aquí habría viñas y demás, pero como lo inicia un rey, que era Alfonso VII, pues él fue, según la tradición, pues encontró una imagen en uno de estos montes mientras él estaba cazando. Hablando de Alfonso VII, pensemos también, por supuesto, el siglo XII, cuando él vivió, que llegó a ser emperador, así se le llamaba. Pero él tenía un hermanastro que se ve que conoció, estaba aquí cerca, y que tenía ya su propio monasterio abierto, que se llamaba Monte Sacro, y que estaba a unos 1 kilómetro del terreno donde él quería hacer monasterio nuevo. ¿Por qué? Pues porque en este monasterio nuevo él estaría, este monasterio al sur del Duero, y entonces iba a ser más fácil que pudiera servir también para los cristianos, que en las peleas que se tenían en ese momento con los musulmanes, pues no se volviera a subir hacia el norte, digamos, la invasión. Por tanto, en 1100, digamos, podríamos dar una fecha muy clarita de la hora del comienzo. Bueno, se podía hablar de 1132, se puede hablar de 1154, el comienzo del monasterio. Y comienza como muy sencillo, con un dinero, por supuesto, que lo pagó su hermano, el rey Alfonso VII. Sí. ¿Qué ocurre con el primer abad, que se llamaba Domingo de Campespina? Pues este fue el que se formó en Europa, allá cerca de París, y allí es donde Norberto, incluso, que en 1121 había fundado ya definitivamente una congregación, que la llamaron algunos, o después se llamó premonstratenses, o bien norbertinos. Y de ahí habían ido 2 nobles de aquí, de España, y estos 2 nobles vuelven transformados en abades. Por tanto, vinieron para abrir unas abadías aquí en España. Domingo fue aquí la que estamos hablando, porque a través de su hermano, ya llamándose monasterio, abadía de Gádiz, y otro que está a 30 kilómetros donde estamos. Tuvieron una influencia grandísima en toda España, llegaron a tener más de 30 monasterios. ¡Qué barbaridad, eh! Y este es porque luego hay otro cambio, creo, como en el siglo XVI, que es Íñigo López de Mendoza, que lo cambia otra vez. Sí, con don Íñigo lo que hizo fue, como él era, es muy curiosa la vida de don Íñigo López de Mendoza, como él era ya obispo en un momento, había sido anteriormente embajador en Londres,
y luego el Papa le nombra abad de este monasterio de la Vid. Y él, a entrar aquí ya como abad, hizo un cambio ya a otro estilo, incluso arquitectónico, dejando de lado el románico, que sí que estuvo en el monasterio, por supuesto, de la Vid, y pasamos ya al gótico, para darle como más luz a todo lo que puede ser un monasterio. La influencia de él fue muy importante, primero, porque era una familia, que era la familia de los Zúñiga, con mucha riqueza, y lo invirtieron todo en el monasterio de la Vid. ¿Por qué? Pues porque él lo que quería, junto con su hermano, quería estar enterrado, si era posible, al lado de la Virgen de la Vid, o sea, de donde está el retablo en este momento y donde estuvo después de unos 150, porque el primer digamos, cambio que se hizo es cuando aquí en la Vid, cuando esta misma imagen de Santa María de la Vid pues estaba ya muy deteriorada. Entonces se consiguió a través de Sancho IV una segunda imagen, que es la que tenemos ahora, por tanto con más de 700 años de historia. Y esta es la que ha sido siempre aquí en la vida, que ha congregado a muchísima gente de esta zona. Por tanto aquí se venía como un santuario, porque también es un santuario donde estamos y además viviendo. Tienen, por ejemplo, lo mira en fotos, si les soy honesta, no estoy allí, estoy desde la radio, pero les digo a nuestros oyentes, tienen pues arquitectura en el refectorio, y tienen una biblioteca espectacular. Eso lo sabe usted. Un poquito grande, 175.000 libros. ¿Y usted se los ha leído todos, Padre Agustín? Yo, cuando era aquí novicio, era jovencito, y ayudaba al bibliotecario, le echábamos una mano y él nos iba orientando para hacer las fichas. Fichas donde tiene que figurar cada libro con su título, tal, sus medidas, un poco resumido quizá. Nosotros hacíamos esas fichas. Pues nuestro bibliotecario, que todavía vive, él era el que era estricto, o sea, cuando veía que habíamos simplemente borrado con goma una ficha, que estaba una equivocación, él nos decía, no se hace así, tiene que hacerse con cuchilla y que no se perciba que está corregido, y si no, hay que volverlo a hacer. Esta disciplina bibliotecaria es lo que ha dado pues que tengamos catalogados los libros y también que podamos, digamos, tener una cierta, digamos, claridad todo lo que tenemos. Por eso desde hace unos meses hemos abierto la biblioteca a todo el que quiera venir a visitarla todos los días, y también con un poco estricto los horarios, pero el horario que tenemos una vez al día. Y ahí es donde la gente, yo percibo, cuando se lo enseño, que disfrutan viendo un incunable, disfrutan viendo manuscritos, disfrutan viendo beatos, en fin, todas las variedades de las grandes bibliotecas que tienen que disponer de todos estos libros, digamos, muy valiosos también, valiosos. Una de las últimas donaciones que nos ha llegado desde Palencia, y entonces ese es un gran códice, y que ese códice solo pesa unos 23 kilos. Puf, vale. y que es del año 970, o sea que muy interesante, es un facsímil, o sea, no es el libro original, porque ese libro original está precisamente en el Escorial. Pero en realidad estos libros, y los que ahora mucha gente nos trae aquí, incluso libros porque ya su familia no lo sabe ni quiere conservarlos. Ya. Sobre todo porque dicen qué hacemos con estos libros, que ya hoy no vale porque tenemos internet, tenemos otros medios de poder incluso leer libros, que es ya digital, ¿no? Pero leer y sentir cómo huele el papel y cómo el pergamino, que es lo que tienen pues muchos de estos libros que tenemos, o si no, vitela, otra serie de variedad, es cuando mucha gente al verlo es cuando dice, ay, me deja tocar ahí esta página de pergamino. Bueno, pues estas son cosas también de los buenos lectores o grandes lectores que les encanta poder volver a leer. Por eso hoy mismo tendré también visita en la biblioteca y se lo enseñaremos en una hora para que la gente consiga también captar el valor que puede tener, no solamente económico,
un libro, Sí. que es el recuerdo de una historia, o incluso, digamos, la narración de algo muy importante para mucha gente que quizá nunca lo habrá oído. Pero cuidado que no todo está, digamos, historiado así para que aparezca en televisión y que sea nuestros medios de comunicación quizá No. más fuerte, ¿no? Pues vamos como ya lo ha comentado usted, que el monasterio fue muy saqueado en 1835, si no me equivoco, por la desamortización. Estuvo 30 años vacío. Imagínense nuestros oyentes cómo estaría aquello, porque claro, todos estos libros así, prácticamente entrando al aire, estarían destrozados. Pero en 1926 ya es cuando ya se libraron un poco, como ha dicho Padre Agustín, porque tenían misioneros en Filipinas, y es en 1926 cuando nace la provincia agustiniana del Santo Nombre de Jesús en Filipinas. No, bueno, el Santo Nombre de Jesús le teníamos en Filipinas y en España. Surge una nueva provincia que se queda solamente Santísimo Nombre de Jesús. Y esa sería la nuestra, que sí, en 1126-27 es cuando surge, pero muy orientada a la educación. Y por eso se quería, como teníamos muchos colegios y muchos de nosotros pues estábamos también preparados con nuestras carreras universitarias, pues afrontamos lo que ahora continúa cuando ya ha llegado la unión de las 4 provincias agustinas aquí en España y que seguimos manteniendo esta tradición educativa, pero luego sin olvidar la misionera y también la parroquial, porque tenemos también mucha actividad parroquial en más de 40 parroquias o así en España. Claro. Digamos, nos hacemos una idea de lo que es el Monasterio de la Vid. El Monasterio de la Vid, además, tenía, si no me equivoco, era como el Monasterio de Dueñas también era suyo y dependía de la Vid, ¿verdad? Y otro en Aguilar de Campo también dependió. Ese. Hay bastantes. Aguilar de Campo tiene otra historia a través de Peritis y tal. Sí. Vale, y entonces realmente la Vid ha sido un monasterio que ha sido un centro y además, como ha dicho usted, un centro mariano, un santuario mariano con mucha devoción, con lo cual habrá tenido siempre mucha vida, estando, vamos a decir, en medio del campo, cerca de la ciudad, pero en un pueblecito, vamos. A 18 kilómetros de Aranda de Duero. Sí. Sí, porque aquí hasta hace poco era pues solo el monasterio. Ahora ha venido un pueblo que viene de colonización, de otro pantano, donde se ha trasladado a todos los que vivían en aquella ciudad hasta aquel pueblo, hasta este pueblo que se llama ahora La Vid, como 3 pueblos juntos, La Vid y Barrios, otros 2 pueblos más también. Y ahora me va a contar usted, Padre Agustín, porque nos hemos quedado todos, los que no lo sabíamos, muy sorprendidos. ¿Quién es para ustedes y por qué está tan relacionada con los agustinos Nuestra Señora del Buen Consejo? Muy bien. Yo desde niño ya fui rezando a Nuestra Señora del Buen Consejo. Es una advocación que llega de Albania, según la tradición, y que va a Italia y tiene toda una trayectoria de camino, de incluso pastores que la seguían, porque en aquel tiempo Albania pues estaba casi cerrado. Todo el tema, digamos, cristiano. Pero llega a Genesano, en Italia, que es donde ahora se encuentra, y para la orden de San Agustín, como tenemos presencia en Roma también, y que siempre desde nuestras casas en Roma y tal, era un lugar de advocación. Pero luego casi como costumbre en muchos de nuestros colegios, en algún colegio donde yo estuve, todas las aulas tenían la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, o Nuestra Madre del Buen Consejo. Y hay colegios que tienen este nombre también, tanto de monjas agustinas como de religiosos agustinos. Entonces, esta vocación que para mí, la figura en sí, cuando los que la hayan visto grande cerca allí del Papa León, que aparecía también en la primera misa, pues que tiene un niño que abraza, poniendo el brazo del niño por detrás del cuello de María y sus ojos a la misma altura de María, ese abrazo cariñoso de un niñito pequeño, ya da como una especie de ternura, podríamos decir, de una madre, y que al mismo tiempo es la que orienta, o sea, aconseja. Entendido. Recibir consejo es lo propio de la educación.
O sea, aprendemos porque escuchamos y aprendemos porque damos voz a otras personas que también están a nuestro lado. Tal como yo he visto siempre la imagen del buen consejo, es eso, parece que está como dialogando con su hijo y casi como si se mirasen a misma altura los dos, sus ojos, ¿no? Se juntase esa especie de símbolo. El madre del buen consejo, así pues, ha sido y es la advocación mariana. Tenemos otras advocaciones marianas en la Orden de San Agustín. Por ejemplo, la Madre de Gracia, Nuestra Señora de Gracia, la Madre de Gracia, también es una de ellas. Y tenemos ya también la que fue luego Perpetuo Socorro, pero nosotros les decíamos otra que no sé quién fue antes y que para nosotros era Santísimo Socorro. Vamos. También. Entendido. Sí, hay varios. Pues envueltos en la Virgen María vamos a dejar otro descanso en que vamos a ver cómo están ahora el Monasterio de la Vid. Pasamos a un capítulo muy actual, pero muy realista, y es cómo es hoy el monasterio de Santa María de la Vid. Además de, ya saben todos ustedes, creo que lo sabemos todos los españoles, que ha habido unos desbordamientos de ríos en todas partes, pero no solo Andalucía, por todas partes, y ha desbordado el Duero. El Duero ha desbordado hasta el punto de que nuestros agustinos se han encontrado en el monasterio pues más de 30 centímetros de agua. Les mandaré una foto. ¿Es así, Padre Agustín? Sí, porque además fue de la noche a la mañana, o sea, por una noche del sábado anterior, ahora, yendo hacia atrás una semana, pues fue cuando vimos que estaba entrando agua ya en el monasterio. Sabíamos que estaba desbordado el río, había invadido nuestra finca entera, que es bastante grande, son 18 hectáreas, vale. Pero la parte más cercana nuestra es donde está el monasterio y no ha sido nada normal que entre en el monasterio. Por algo lo hicieron, no en un lugar muy elevado, claro. Pero bueno, discretamente elevado. Y entonces yo incluso me fui a dormir porque veíamos que entraba algo de agua por la zona de la cocina y tal, pero cuando por la mañana yo bajé también al claustro, vi que eso, que había todo de un color como si fuera chocolate, color así, que era todo y que era una piscina. Y en la piscina, que todos los claustros pues estaban llenos, la iglesia estaba llena, lo que es la sacristía estaba completamente llena también, y por eso para nosotros fue un susto, que esa sería la palabra más así. Pero claro, este monasterio que tiene pues 874 años de historia, 874 años de historia, poniendo incluso esos 30 de abandono, metiéndoles, pero los monjes anteriores, premonstratenses, habían estado 683 años y nosotros llevábamos aquí 161 a día de hoy. Sí. Bueno, y ahí teníamos ya escrito en la iglesia a una altura de 1 metro, que una línea escrita que decía: hasta aquí llegó el agua en 1860. Y pone, me parece que 17 de diciembre y todo, algo así. Vale. Y por eso lo leíamos nosotros y lo veíamos y sonreíamos. Buah, pues fíjate, para llegar hasta aquí el agua, pues mira, llegó hasta ahí, pero no tan arriba, ese metro, pero sí una altura pues de 40, 30, 40 centímetros. Pues, y ahora están precisamente la empresa, están los que están trabajando, los limpiando, ahí mismo, donde está escrito eso, que hasta ahí llegó, ellos están ahora fregando y limpiando toda la piedra. Solo quería una cosa, y es para de algún modo ver cómo enfoca un agustino cuando llega y su casa se la encuentre pues así,
en ese estado, porque, claro, se puede provocar mucha tragedia, hay gente que se encariña mucho con sus casas, pequeñas propiedades, lo que sea, y claro, esto es, ver tu casa invadida e inundada, pues no es fácil. No, no, nosotros en principio, bueno, pues cuando nos dimos ya cuenta y tal, te quedas como paralizado, no sabes, a ver qué hacemos, qué pasa aquí, a ver cómo arreglamos, qué hacemos para sacar toda esta agua, qué hacemos ahora después para limpiar todo lo que se va a destrozar, a ver qué piezas habrá por ahí que igual hay que retirarlas lo más rápidamente posible para que no se estropeen, como el órgano, por ejemplo, Claro. que le llevó el agua, y otra serie de piezas también. La iglesia en sí estaba un poco más elevada, todo lo que es el retablo, y ahí no ha perjudicado, mucho menos a la Virgen, que está a más de 5 metros de altura. Bien, bien. Pero todo lo que es ahora, que es donde están ahora en la limpieza, pues que ya hemos avanzado de lo que ha sido el claustro, ya lo hemos conseguido limpiar, ahora estamos en la iglesia. Y ahora ahí tendremos para semanas de limpieza, pero con mucha intensidad, porque este tipo de agua es muy sucia, Sí. porque ha entrado de todo lo que viene deshecho del río. Pues así, porque la radio es así, no podemos seguir adelante, pero que sepan nuestros oyentes que tienen los padres tienen una hospedería, tienen su restaurante, se puede ir en el día y comer allí tranquilamente. En este momento no creo, porque está inundado, pero... Sí, no, lo que es el restaurante no está inundado. Perfecto. Es una tal, por tanto tenemos en este momento abierto el restaurante, menos mal porque había muchísimos compromisos y que hemos tenido que bloquear, que no puedan venir hasta que no pase el tal. Pero lo que es el restaurante y la hospedería, ahora mismo sale un grupo de 50 personas que han estado aquí, pero no han podido ir a ver a la Virgen porque no se podía entrar en la iglesia ni en toda la otra parte. Pues les deseo mucha suerte, les deseo que el Señor les acompañe, les ayude, que la Virgen Santa María de la Vid se deje ver pronto por todos aquellos que vayan, con la ilusión de de poder visitar el monasterio y poder acercarse a ella, sobre todo. Y muchísimas solo gracias. Solo un detalle antes de que cierres. Que vengas tú por aquí, si puedes, alguna vez, y también que así percibirás lo que es una madre que sonríe al peregrino o al visitante que llega al monasterio, y te recibirá también con una sonrisa que es muy peculiar de esta Virgen de la Vid y que no existe quizá en toda Castilla y León otra. Ay, pues ahí me quedo, porque no crea que me gusta ir a Castilla al Norte, me encanta. Pues le tomaré la palabra, Nos veremos aquí, venga. Perfecto. Muchísimas gracias, Padre Agustín. Les comento a nuestros oyentes que hemos tenido la oportunidad de estar, pues le hemos cogido mucho tiempo al Padre Agustín, prior del monasterio de Santa María de la Vid, muy cerca de Aranda de Duero, que realmente son esos sitios preciosos para visitar en cualquier momento del año, pero desde luego la primavera de Castilla es única. En este programa lo hemos especializado desde Locus Pachis. En mitad de la Cuaresma no quería pasar sin dejar un minuto de reposo, y ha sido especializados en el monasterio de Santa María de la Vid, muy cerca de Aranda de Duero. Hemos podido hablar con el padre prior, el padre Agustín, que nos ha contado pues desde cómo era el carácter de San Agustín, su regla, su origen, cómo la orden ha ido desarrollándose, viviendo, disgregándose y uniéndose siempre, el monasterio, la historia del monasterio, que es fascinante, y pues ese presente actual de una inundación, como hay muchas en España, y quería que no quedara pasada desapercibida que también se inundan los monasterios, el que más Así, este ha sido este lunes 2 de marzo, y con la ilusión de estar siempre con ustedes, muchas gracias a José, que me ha puesto todas las músicas de Cuaresma que le he pedido, y espero que todos nos hayamos metido en un ambiente de Cuaresma dentro de lo que es un monasterio inundado.
así estamos, pero con una historia preciosa y con todo el futuro que está en nuestras manos. Ya saben que para cualquier comentario me pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, los tienen en la página de la radio, www.radiomaria.es, y en el podcast de Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos por estar siempre con nosotros y seguimos adelante, monasterio tras monasterio, conociendo mejor la historia espiritual de España. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.